Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 del grupo 501 y les vamos a hablar sobre la polineuropatía diabética. Bueno, hablando de la definición, la neuropatía diabética se define como la disfunción del sistema nervioso periférico en pacientes diabéticos. Este se considera una complicación microvascular de la diabetes mellitus y es el principal factor de riesgo del pie diabético. Bueno, hablando de su etiología, la neuropatía diabética afecta aproximadamente hasta el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2, aquellos que son tratados con insulina o hipoglucemiantes orales. Y este se caracteriza por presentarse como una neuropatía distal simétrica que se asocia al dolor crónico. A continuación les hablaremos un poco sobre la fisiopatología de la enfermedad. Tenemos que en la neuropatía diabética va a estar presente en menos de un 10% de los diabéticos en el momento del debut de su enfermedad, pero va a afectar a un 50% de los que tienen más de 25 años de evolución. Esta es más frecuente en diabéticos con mal control metabólico, aunque también pueden aparecer en pacientes con buen control. Se va a caracterizar por la combinación de degeneración axonal, preferentemente distal, y desmielinización segmentaria. Ahora bien, ¿por qué se produce la neuropatía diabética? Esto se va a deber al uso de rutas metabólicas alternativas a través de la enzima aldosa reductasa, también al estrés oxidativo, a la isquemia por disturbio de la circulación microvascular, esto debido a que se lesionan las pequeñas arterias, y a los mecanismos autoinmunes. Ahora bien, ¿qué es lo más importante que tenemos que conocer sobre la fisiopatología de esta enfermedad? Es que en la presencia de hiperglicemia se van a presentar una serie de cambios metabólicos, lo cual va a dar a provocar una síntesis inadecuada y un trastorno axonal alterado, lo cual asimismo va a provocar esta enfermedad denominada neuropatía diabética, en la cual se van a presentar varios trastornos del sistema nervioso periférico, que en general las vamos a clasificar en dos tipos, las cuales van a ser polineuropatías simétricas y asimétricas. Ahora hablaremos un poco sobre las manifestaciones clínicas, signos y síntomas de las polineuropatías simétricas, iniciando primeramente con la neuropatía motora, a la cual también le vamos a denominar amiotrofia diabética, y esta va a aparecer en los diabéticos de larga evolución y va a consistir en dolor lumbar bajo y de áreas glúteas, seguido de debilidad progresiva de cuádriceps e iliopsoas, con eventual atrofia y pérdida de los reflejos rotulianos. También se presentarán deformidades esqueléticas y calambres. Ahora continuamos con la polineuropatía sensitiva distal. Esta va a ser la forma más frecuente de polineuropatía diabética y cuando se afecta preferentemente las fibras gruesas, esta va a cursar con parestesias y hipoestesia en guante y calcetín, pies y manos, pérdida de la sensibilidad vibratoria y arreflexia distal. Ahora bien, cuando se afectan las fibras de pequeño calibre, las fibras finas, va a predominar la clínica del dolor con sensación quemante en pies, que va a empeorar notablemente por las noches. Y aquí mismo también se presentará la pérdida de la sensibilidad profunda y algunas ulceraciones en pies con deformidad articular. Ahora continuando con la neuropatía autonómica, tenemos que generalmente se va a asociar a neuropatía sensitiva y va a cursar con clínica cardiovascular, ya sea hipotensión ortostática, taquicardia en reposo. También va a tener clínica genitourinaria, como lo puede ser vejiga neurogenia, impotencia o eyaculación retrógrada. Y también tendrá clínica gastrointestinal, como lo puede ser disfunción motora esofágica, gastroparesia, vómitos y estreñimiento o diarrea. Ahora como último punto tenemos la neuropatía dolorosa aguda. Aparece tras la pérdida de peso y se va a caracterizar por dolor quemante, muy intenso en la planta de los pies, acompañado de gran hipersensibilidad cutánea. La pérdida sensitiva es de escasa magnitud en comparación al grado de hiperestesia y no se afectan los miembros superiores y no hay déficit motor. Ahora continuando con el tema, vamos a analizar las polineuropatías asimétricas,
Estas son menos comunes, van a ocurrir más frecuente en ancianos y pueden aparecer antes en el curso de la enfermedad que las polineuropatías simétricas. Su patogenia va a ser con frecuencia vascular. Tenemos primeramente a las neuropatías craneales. Estas pueden ser la primera manifestación de la diabetes. El tercer par craneal es el más frecuentemente afectado. El inicio va a ser brusco y se va a asociar a intenso dolor retroorbitario y habitualmente respeta la motilidad pupilar a diferencia de los terceros pares comprensivos. Suele recuperarse espontáneamente en varias semanas y otros pares craneales que también se pueden afectar con frecuencia van a ser el cuarto, el sexto y el séptimo, el facial. También aquí vamos a tener las neuropatías por atrapamiento, en la cual cualquier nervio periférico va a poder salir afectado, ya sea el mediano, el cubital, el radial, el peroneo lateral, etc. La recuperación aquí va a ser más satisfactoria si la lesión se localiza distalmente. Y por último vamos a encontrar las neuropatías de tronco. Estas van a consistir en la afectación aguda y dolorosa unilateral de uno o más nervios torácicos y va a ser más frecuente en adultos mayores de 50 años. Esta va a cursar con dolor y disestesias unilaterales en tórax y abdomen. Y eso sería todo. La exploración física la vamos a dividir en dos tipos, en una general y una del sistema nervioso somatosensorial, motor y autónomo. En la general vamos a estudiar el peso, la talla, el índice de masa corporal, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. En la del sistema nervioso, básicamente vamos a utilizar un equipo básico que va a estar integrado por una aguja, un monofilamento, un algodón, un diapasón y un martillo de reflejos. Vamos a evaluar la sensibilidad vibratoria, térmica, hiperestésica, hipoestésica, hiperalgésica, alodinia, táctil y en el sistema motor, el tono, la fuerza y los reflejos osteotendinosos. La evaluación debe realizarse en forma bilateral y en espejo desde la zona menos afectada a la más afectada. Comenzaremos con la primera, que es el monofilamento. Primeramente debe ser un filamento de nylon unido a un mango, que al doblarse va a transmitir una presión constante que es independientemente a la fuerza aplicada. Para evaluar la sensibilidad táctil a la presión es algo sencillo y fácil de aplicación. Se presiona en 4 puntos plantares, falange distal, la base del primer dedo, tercer dedo y quinto dedo metatarsiano. El test se considera positivo cuando al menos hay un punto insensible. Los 4 puntos plantares, como ya se había mencionado, es el falange distal del primer dedo, la base del primer dedo, la base del tercer dedo metatarsiano, la base del quinto metatarsiano. Se aplica perpendicularmente a la piel, la presión se va incrementando hasta que el monofilamento se curva, entonces se va a valorar la sensación que se describe el paciente. Debemos recordar no mantener curvado más de 2 segundos el monofilamento. Pasando con el diapasón, con este vamos a evaluar la sensibilidad vibratoria. Es sencillo y fácil de aplicación. Se coloca sobre las protuberancias óseas de las extremidades de nuestro paciente. El punto más utilizado es la cabeza del primer metatarsiano. Las alteraciones de la sensibilidad vibratoria es muy precoz en la neuropatía diabética y por lo tanto esta exploración no puede alertar de que aparezcan otras manifestaciones de la neuropatía diabética. En la evaluación de la sensibilidad térmica se utilizan con tubos de ensayos con agua caliente y agua fría, con la aplicación de un algodón con acetona y alcohol frío, el mango del diapasón al dorso del pie, básicamente un metal frío. En la presencia de alodinia vamos a evaluar la sensación anormal de dolor con estímulos no dolorosos. Puede ser térmica o mecánica, estática o dinámica. La térmica se explora mediante agua caliente levemente, la mecánica dinámica mediante un roce de algodón o algún dedo, la mecánica estática mediante la presión leve, que es mediante un dedo. Pasando con la presencia hiperalgésica, la hiperalgesia se va a manifestar por una respuesta exagerada del dolor ante un estímulo doloroso.
puede ser térmica o mecánica. Pasando a la exploración de la función motora, en la neuropatía diabética afecta más comúnmente a los miembros inferiores. Se explora primero la fuerza y la movilidad de los miembros inferiores, el reflejo aquileo y rotuliano, otros reflejos según la afectación. En la evaluación de la respuesta refleja vamos a tener una escala del 0 al 4, en donde vamos a poder evaluar si los reflejos son ausentes o si son visibles y de manera rápida. Pasando con la evolución de la fuerza muscular, igualmente hay una escala del 0 al 5, en donde el número 5 va a ser una fuerza normal, el 4 va a ser un movimiento contra resistencia, y así va a ir disminuyendo hasta finalmente llegar a un punto 0, donde no va a haber contracción muscular. Y pasamos con la evolución autonómica, que aquí se va a evaluar los cambios de temperatura de la piel, presencia de edema, cambios tróficos y en la sudoración. Básicamente explorar la función del sistema nervioso autónomo con la variación de la frecuencia cardíaca con la respiración profunda, modificación de la presión arterial con los cambios posturales y la maniobra de Valsalva. Bueno, ahora hablando sobre métodos de diagnóstico, la polineuropatía diabética se utiliza a través de diagnósticos de exclusión, es decir, necesitamos primeramente validar enfermedades que relacionen a esta enfermedad o a esta patología, ya que en sí no tiene algo concreto para que se pueda definir. Primeramente debemos de diagnosticar lo que es la diabetes mellitus o la intolerancia a la glucosa. Esta se hace con una prueba de tolerancia de 2 horas y debe ser mayor a 200 miligramos sobre decilitros para diabetes mellitus, o bien de 140 a 199 miligramos sobre decilitros para la intolerancia a la glucosa. Otra forma de diagnóstico es a través de cuestionarios validados que nos dan una puntuación total sintomática. Esta nos va a servir para el diagnóstico inicial y evolutivo, según la intensidad o severidad de los síntomas. El paciente puede llegar refiriéndonos dolor, ardor, parestesia o adormecimiento. Su escala varía desde su frecuencia, que puede ser ocasional, frecuente o continuo, o bien de su intensidad, que va desde ausente a severo. Para este diagnóstico se deben utilizar monofilamentos, de preferencia de 10 gramos, que nos van a dar sensibilidad a la presión. También algodón, alfileres y el diapasón, que nos va a servir para la sensibilidad vibratoria en el primer, tercer y quinto metatarso. El martillo de reflejo se utiliza para obtener un reflejo aquileo. Este mide la fuerza muscular tibial, anterior y del peroneo, aunque se pueden practicar ejercicios como caminar de punta y talón. También se aceptó la clasificación de Dick y Thomas para su diagnóstico. Este fue consensuado también con el uso de monofilamentos y debe contar con al menos 2 pruebas positivas, sensitivas o motoras que consten de monofilamento más la sensibilidad vibratoria o pinprick o reflejos. Y bueno, en esta clasificación se consideran rápidamente reversibles o polineuropatías simétricas, focal y multifocal, o bien una neuropatía inflamatoria desmielinizante crónica sobrepuesta. Estas clasificaciones pueden darnos como respuesta una neuropatía de hiperglucemia, neuropatía de la prediabetes, o en caso de polineuropatía simétrica puede ser sensitiva motora, que es crónica, o sensitiva aguda, y por último autonómica. En la clasificación focal y multifocal puede ser craneal, troncal, bien focal superior e inferior, o motora proximal, también conocida como amiotrofia. Los sitios de prueba para el monofilamento, como lo mencioné anteriormente, nos puede dar más certidumbre en el primer metatarso, tercer metatarso y quinto metatarso, aunque hay otros sitios recomendados, como se puede observar aquí en la imagen. También tenemos criterios diagnósticos.
Entre ellos destacan los síntomas típicos como ardor, dolor punzante, calambres, adormecimiento, alodinia o hiperalgesia, que con frecuencia aumentan por la noche y van a mejorar con la actividad física. Los siguientes criterios son los signos de déficit neurológicos que presencian disminución o abolición simétrica de la sensibilidad distal, ya sea táctil, térmica, vibratoria y dolorosa de los reflejos tendinosos distales y de la fuerza muscular distal. Puede presentarse tardíamente. La tercera es la alteración electrofísica, que no es indispensable en la práctica clínica, sin embargo se emplea para las fibras nerviosas largas mielinizadas, sensitivas y motoras o en neuropatías avanzadas. Tenemos a los métodos psicofísicos, que son las herramientas para diagnosticar el estado de las sensibilidades térmicas y algésicas. Estas nos permiten la exploración de la neuropatía de fibras pequeñas. También se va a insistir en la revisión de los pies en todas las visitas y una exploración física completa que incluya fondo de ojo al menos una vez al año. Las consultas con especialistas deben de hacerse en caso de mononeuropatías craneanas, amiotrofias, neuropatía autonómica o si el diagnóstico es incierto o poco concluyente, o bien si se modifica su presentación clínica durante su evolución. Continuamos con lo que son los diagnósticos diferenciales. Esto se puede caracterizar por patologías inmunitarias como las gammapatías o mielomas, que se consideran un conjunto de enfermedades en las que existe una proliferación de células plasmáticas tumorales en la médula ósea y un aumento de una proteína monoclonal, ya sea en sangre u orina. También vamos a presentar endocrinometabólicas como la urémica, que es una afección caracterizada por niveles excesivos de desechos en la sangre. Y esto va a ocurrir cuando los riñones ya no filtren correctamente. Tenemos a la amiloidosis como acumulación de proteína amiloide en el corazón, riñón, hígado u otros órganos. Esta se considera una proteína normal que generalmente se produce en la médula ósea. Y por último, el hipotiroidismo, que es la glándula tiroides ya no produce suficiente hormona tiroidea. Otro diagnóstico diferencial puede ser por una infección, ya sea herpética, la tabes dorsal, que es una forma de neurosífilis, considerada como una complicación por la infección de la sífilis detectada en etapa tardía, y la lepra, que va a provocar principalmente lesiones en piel y daños en los nervios. También puede ser nutricional por deficiencia de complejo B o alcoholismo. Por otros lados tenemos a las hereditarias, que son el síndrome de Charcot. Este es un grupo de trastornos hereditarios que afectan los nervios periféricos, que son los nervios que están afuera del cerebro y de la médula espinal. Tenemos a las tóxicas por fármacos como la isoniazida, hidralazina, nitrofurantoína o los metales pesados como el plomo y el oro. Y por último a las inflamatorias, donde están los síndromes paraneoplásicos. Estos van a ser síntomas que aparecen en localizaciones alejadas de un tumor o sus metástasis, y las patologías reumatológicas, que se van a definir como una amplia gama de enfermedades, y algunas están relacionadas con el desgaste del aparato locomotor, como lo son huesos, músculos, articulaciones, tendones y ligamentos, y otras que están originadas por alteración del sistema inmunológico. Tratamiento. No hay curas conocidas para la neuropatía diabética. Los objetivos son del tratamiento de los siguientes datos: reducción del avance de la enfermedad, aliviar el dolor, controlar las complicaciones y restablecer las funciones. Para el tratamiento del dolor vamos a tener algunos medicamentos antiepilépticos, algunos medicamentos que son utilizados para tratar algunos trastornos convulsivos. También se utiliza para aliviar dolores nerviosos. Entre ellos vamos a tener la pregabalina, gabapentina y carbamazepina. También vamos a tener algunos antidepresivos como amitriptilina, la desipramina y la imipramina.
esta es malo, ya que un 50% de los pacientes fallecen en los siguientes 2 a 5 años de su diagnóstico. Son frecuentes también los síntomas gastrointestinales, genitourinarios y las hipoglucemias inadvertidas. La forma más habitual en cuanto a la clínica es la sensitiva motora en extremidades inferiores, aunque su detección de carácter rápido es importante porque identifica los pacientes con mayor riesgo de pie diabético y juegan un papel central en la etiopatogenia de la úlcera plantar diabética, que es la principal causa de la hospitalización y la amputación no traumática en el paciente diabético, cuya tasa anual en cuanto a su presentación es 7 veces mayor en presencia de la polineuropatía diabética. El siguiente es un caso clínico, el cual dice: paciente de 58 años diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 desde hace 12 años en tratamiento inicialmente con metformina. Un año después se asoció a glimeripide con control aceptable pero algo elevado de su hemoglobina glicosilada media, que fue de 7.8. Hace un año se deterioró el control, por lo que fue preciso pautar la insulina. En la actualidad hace un tratamiento con metformina 850 de 2 comprimidos por día e insulina premezclada. En cuanto a su hemoglobina glicosilada, fue de 8.5. No hiperlipemia, no HTA, microalbuminuria negativa en fondo de ojo, microaneurismas aislados. Presenta un dolor lancinante en ambos pies que se exacerba por la noche, sobre todo con el roce de las sábanas. Nota sensación de calor en los pies. Y en cuanto a su exploración, se palpan latidos pedios bilaterales, reflejos aquíleos presentes. Solo se percibe dudosamente el monofilamento de un punto de ambos pies. Se asocia a una taquicardia a 96 por minuto y ha comenzado a tomar analgésicos sin mejoría, motivo de su consulta. Muy bien, en cuanto a lo que se liga con lo de la polineuropatía, es que el daño neurológico es debido por la diabetes. Afecta con mayor frecuencia a las piernas y a los pies, aunque algunas personas son leves, pero en otras puede ser doloroso, debilitante y hasta mortal, aunque aquí solo dice de que siente sensación de un calor y un dolor lancinante. En cuanto a los casos más graves, pueden existir problemas relacionados con la digestión, la vejiga y el control del ritmo cardíaco, como se ve en su taquicardia de 96 por minuto. Y el tratamiento en sí consiste en controlar lo que son los niveles de azúcar de su sangre y usar medicamentos para controlar los síntomas.